A esta hora empezamos de una forma distinta, ya nos metemos en las 3 de las 3. Pero a esta hora Argentina acaba de sumar una nueva demanda internacional. Se ha presentado el propietario de los derechos del juicio que Argentina perdió ante el CIADI por el caso Aerolíneas Argentina, que nunca se pagó. En 2001, una empresa española, Timber Sociedad Anónima, compró el 100% de las acciones de Aircomet, quien a su vez era propietaria de Intervest, que era propietaria de Aerolíneas y de Austral. En 2008-2009, Argentina expropia ambas líneas aéreas. En 2008 empieza el juicio en el CIADI. En 2017 Argentina pierde ese juicio. Y esta es la documentación de la demanda internacional que acabamos de conocer en exclusiva, en un adelanto, a esta hora, y que otra vez impacta en la Argentina. Un juicio no pagado, adverso, otra vez pone en jaque la defensa argentina. En un ratito con Sebastián Maril, uno de los tipos que más sabe de estos aspectos, vamos a ahondar sobre esta particular nueva denuncia para con la República Argentina. Insisto, un juicio que no ha pagado. Argentina ya ha pagado, creo que más de 17.000 millones de dólares por juicios que perdió en el exterior, por incumplimientos a los contratos, con la legislación extranjera. En Argentina es más fácil doblegar al juez, allá no tanto. O más bien muy poco, o casi nunca. Y hoy tiene juicios abiertos por más de 9.000 millones de dólares. Hay que incluir este nuevo juicio de un grupo que compra el paquete accionario de los que eran dueños de Aerolíneas y Austral. Argentina las estatiza, entran en un litigio ante el CIADI. Argentina lo pierde en 2017, no paga, y ahora por 327 millones de dólares han vuelto a demandar al gobierno argentino en Nueva York. Bueno, 3 de las 3, a esta hora rápido al menos, 3 ejes periodísticos que nos van a acompañar más allá de este urgente, al cual vamos a volver en un ratito. Ya está Javier Lanari, ya está la querida Lourdes Marchese, ya está llegando la doctora Fátima Silva. Hoy vamos a estar con Santiago Kovadlov en el mano a mano, conversando un poco sobre qué está pasando en la Argentina, con la sociedad y demás. Estas son imágenes de casi todos los días. Es la de hoy, pero es la de casi todos los días. Más protestas, más presión, en la antesala de las elecciones a 20 días. Hoy tenemos protestas de los trabajadores de peaje, por ejemplo, básicamente de la autopista Buenos Aires-La Plata, porque con la empresa Aubasa no han llegado a ningún acuerdo, que es la empresa provincial que tiene la concesión de la Ruta 2. Los trabajadores acordaron un 38%, pero dicen que con Aubasa cerraron un 30%, Aubasa reconoce un 30%, les falta un 8% y no se los está queriendo reconocer. Por lo tanto, en ese contexto, las barreras de los peajes estaban levantadas y todo el mundo pasaba sin pagar, cosa que además vienen repitiendo de manera escalonada, pero sistemática, hace varios meses. Otros dicen que es porque Facundo Moyano quería algunas cosas que finalmente la provincia no consiguió, por lo cual Facundo Moyano además pegó el portazo, como ustedes ya conocen, al frente de todos, e incluso renunció a su banca, la banca de diputado nacional. Bueno, más allá de eso, efectivamente tuvimos una marcha en Neuquén, donde se manifestaron frente a la legislatura distintos sectores sociales. Van a hacer una acampe en los puentes, parece, la semana próxima. Estamos en medio de un paro de 48 horas de los trabajadores de la salud y los trabajadores de la educación en la provincia de Chubut. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos efectivamente a los trabajadores de la salud que están reclamando un aumento salarial y que han movilizado frente a la jefatura de gobierno de la propia ciudad. Así las cosas, también está el colectivo de las organizaciones sociales, que no descartan un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, pidiéndole a Juanchi Zabaleta un mayor compromiso para con ellos. En particular, un colectivo de organizaciones sociales muy cercanas al kirchnerismo. Cercana, donde está, entre otros, la pareja de Milagro Sala. Son distintas organizaciones que quieren una acción. Fernando Esteche publicó hace no tanto un tuit. Es este. El Frente Milagro Sala agrupa 15 organizaciones de nacionalismo popular. Fue primera línea en la lucha contra el macrismo. No anda pidiendo carguitos en listas.
pero espera que se lo respete y consideren las políticas públicas del gobierno por el cual tanto militó. Ese es el tuit fijado del propio Stech. ¿Por qué está fijado? Porque no se resolvió, no es de hoy, es antiguo. Y hoy toma nuevo impulso a propósito de la amenaza de la cual ya está notificado el propio Juanchi Zabaleta. Así las cosas, el segundo eje es la presencialidad escolar plena. La pongo entre comillas porque esa presencialidad escolar plena que le arrebataron tanto a Trota como en particular a Kicillof, que fue el más obtuso al respecto, se lo arrebató la sociedad civil, también la agenda electoral y también las encuestas. Todo eso junto. Hoy Trota va al encuentro de Kicillof, 4:30 de la tarde, va a ser en La Plata, y van a terminar validando lo que mañana probablemente se confirme, que es que se va a reducir la distancia dentro de las aulas de 1,5 metros a 90 centímetros por chico, y por la consecuencia va a haber más chicos que van a poder estar en la escuela. Porque hoy lo que tenemos es una presencialidad escolar limitada, acotada, reducida. En el mejor de los casos a 4 horas por día, en el mejor de los casos. La mayoría una semana sí, una semana no. Otras tienen días. Escuelas técnicas que no tienen talleres. En todo el país, de todas formas, se está dando esto. De hecho, la provincia de Córdoba ha tomado la decisión, efectivamente, de avanzar hacia la presencialidad y va plena, y las jornadas extendidas, que vuelven a tener no solo presencialidad plena, sino que están autorizadas en la provincia de Córdoba. Neuquén lo hace de manera escalonada a partir del mes próximo. Río Negro empezó ayer, 22.000 chicos volvieron a presencialidad plena. Nueva circular en Santa Fe ayer, a partir del mes próximo, esto es la semana que viene, todo personal docente con licencia por COVID tendrá que volver presencial en septiembre. Quiero decir que eran factores de riesgo, que no tenían las 2 dosis. Lo que dicen en Córdoba es que el 93% de los docentes ya están vacunados, en Santa Fe el 95%, la provincia de Buenos Aires más del 95%, que solo no se ha vacunado al que no ha querido. Y por lo tanto ahora reclaman esa presencialidad, que le pidieron a los empleados públicos a partir de este lunes, pese a lo cual muchos no se presentaron. Y entonces hay en el gobierno alguna puja, un tire y afloje respecto a si avanzan con alguna presentación judicial o no respecto al que no vino. Porque tienen inamovilidad, porque no pueden ser despedidos, y porque si alguien llegase a tener una notificación por escrito respecto a que debe presentarse, podría aducir que están discriminándolo, porque la vacuna no es obligatoria, él no tiene ganas, o quizás tenga factores que hagan que las vacunas que están en la Argentina, que no son todas, no sean funcionales a lo que padece y que por lo tanto no debe volver. Así que hay una discusión allí, veremos si finalmente todo, como irremediablemente parece ocurrir en la Argentina, termina en los tribunales. Y el tercer eje es esto, ¿no? La variante Delta, que está al caer, reconocido por las autoridades y por todo el mundo, la cuestión de las vacunas, la discusión por el stock, no stock. Pedro Can hoy salió a cruzar a Eduardo López, entre infectólogos ya es la discusión, diciendo que no hay vacunas durmiendo la siesta. No estamos para chiste, Can, de todas maneras, ¿no? Con el mayor de los respetos, Pedro. Lo que sí ha ocurrido es que la velocidad que el gobierno imaginó y que la mayoría de los que estaban cerca del gobierno sostuvo, nunca se cumplió. Y por eso estamos como estamos y tuvimos la segunda ola que tuvimos, que nos puso en una situación muy poca decorosa en el mundo. Yo me voy a meter en eso, porque los estudios para abrir todo, en realidad, son lo que vamos a hablar en un ratito, pero la vacunación en la Argentina, ayer, primeras dosis, casi 84.000 administradas, segundas dosis, poco más de 260.000. Como verán, en la Argentina ayer se administraron poco más de 345.000 dosis, por debajo de las 420.000 que habíamos administrado el día lunes. Ya tenemos 60,4% de la población total con una dosis, ojalá fueran 2, con 2 dosis estaríamos en otro nivel. 27,63% de la población sí ya tiene la segunda dosis, la pauta completa. En medio de, por supuesto, la incertidumbre que genera, insisto, la Sputnik V, segundo componente, que ha llegado en muy poca cantidad, 250.000, sin ir más lejos, ayer, y que no tiene regularidad más allá de que lo que salga del laboratorio de Richmond probablemente sea distribuido prontamente. Así todo, yo quiero recordar el dato que les daba ayer de La Matanza, por ejemplo, porque este del 27,63 es promedio. En Santa Fe, por ejemplo, más del 30% de la población tiene 2 dosis. En la ciudad de Buenos Aires, más del 35% de la población
tiene 2 dosis, pauta completa. Cada 3 personas que uno ve caminando en la ciudad de Buenos Aires, una tiene las 2 dosis. Ahora, fíjense lo que pasa en La Matanza, en el corazón político por autonomacia del peronismo, y el distrito más relevante de la provincia de Buenos Aires, y a la postre la 6ª provincia, como les gusta decir a muchos, aunque 5ª. En La Matanza, los números de dosis que aplicó la ciudad de segundas dosis, las aplicó solo en la primera dosis. La cantidad de gente que en la ciudad tiene 2 dosis, Morón, Avellaneda, Lanús, Vicente López, en La Matanza solo tiene 1 dosis. En un lugar tienen 2, en otro tienen 1 dosis. Quiere decir que en La Matanza de cada 3 que caminan, 2 no tienen ni siquiera una vacuna. ¿Me explico? Que de hecho tienen solo el 14,5% de la población con 2 dosis, con la pauta completa. Quiere decir que cada 7 que caminan en la calle en La Matanza, 6 no tienen la pauta completa, solo 1 tiene la pauta completa. Más allá de eso, después la estadística tiene otras cosas. Si uno establece la comparación, porque es medible, cuantificable la gestión de la pandemia, bueno, en algún punto sí, son los muertos por millón de habitantes, que no tienen discusión. Y el muertos por millón de habitantes, ¿cómo aparece la Argentina en la película? Lo hemos venido marcando no necesariamente con la misma forma. Bueno, primero esto, la pauta completa en todo el país, según los segmentos etarios. Hasta 60 años tenemos un 27% de la población, creciendo. 75% de los mayores de 60 años, 3 de cada 4 ya tiene la pauta completa. En buena medida todos aquellos que quieren vacunarse. Los mayores de 70, más del 80%. Y los mayores de 80, 77%. Acá el que no la tiene es el que no quiso vacunarse, salvo los que están esperando la Sputnik V segundo componente, que los hay, y que probablemente justifique el 75 y no un 83 o 85% de los mayores de 60. Y que incluso ya les pasaron más de 90 días. Pero que efectivamente el gobierno parece recoger el guante, a sabiendas de la preocupación y angustia que eso genera, y quiere llevar un poco de tranquilidad. Y ayer pasó inadvertido, pero en medio del informe epidemiológico de la provincia de Buenos Aires, el ministro Nicolás Kreplak, antes de ir a la comparativa internacional de la Argentina, dijo algo que no quiero dejar pasar por alto. Y es esto, y es, si uno tuviera que titular es, no preocupen, ni se preocupen, los que tienen Sputnik V con 1 dosis, primer componente, incluso a los 6 meses de habérsela dado, pueden estar seguros. Hemos elevado información a una revista científica para que la publiquen, porque hemos notado que pese a que bajan los anticuerpos, cosa que no recomienda hacer la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en los test que muchos van y se hacen para saber si tienen o no muchos anticuerpos, pese a que ellos bajan, la respuesta a la variante Delta es buenísima. Obtura la muerte y tiene mucha eficacia al momento de considerar si un paciente con COVID, con variante Delta, la más contagiosa, no la más letal, pero sí la más contagiosa, puede terminar en una unidad de terapia intensiva. Y si no, escuchen a Kreplak, 2 minutos, vale mucho la pena, porque es el argumento que el gobierno va a utilizar previo a la elección para sostener que la Sputnik V, primer componente, es mucho más sólida de lo que conocíamos hasta aquí y que por lo tanto el día 93, 91, 98 no debe preocuparnos respecto a la primera dosis. Y así lo explicaba. 6 meses después no baja la capacidad de inmunización de los vacunados, es decir, que se encuentran en el pico. 6 meses después se encuentran todavía en la máxima capacidad de defensa. Y que además estudiamos variantes virales. ¿Qué tal funciona la respuesta inmune producida por Sputnik, que fue lo que comenzamos el estudio, estamos haciéndolo con más, tanto con las variantes andina, Manaos, con la de Wuhan, la británica, la delta y la sudafricana. Y lo que vemos es que con la delta, la andina y la británica, es decir, delta, lambda y alfa, hay excelente y completa capacidad de neutralización, y que hay simplemente una parcial capacidad de escape, es decir, levemente evaden, pero no es significativo. En la variante sudafricana, que ya no circula más y que nunca circuló en otro país,
y en la gama que es la Manaos. Con lo cual vemos una muy buena eficacia con la Delta, que es un problema que estamos siguiendo con mucha vehemencia. Contundente, ¿no? ¿Escucharon bien? No hay de qué preocuparse. Es más, eso justificaría, según Kreplak, que hemos tenido, porque la variante Manaos ha sido muy importante en la circulación en la segunda ola. De hecho, en los últimos 2 meses en Córdoba, 7 de cada 10 contagios pertenecían a la variante Manaos. Explicaría por qué muchos que tuvieron una dosis o tenían una dosis de la Sputnik V terminaban en una situación crítica o incluso perdían la vida. Porque era menos eficaz contra esa variante que contra la Delta, que es la que más perturba en el mundo y que perturba acá. Esto es lo que dice Kreplak, no quien les habla.